Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que Pedro Sánchez cerró en mayo de 2018 un acuerdo clave con Arnaldo Otegi para garantizar el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy, según publica el periódico El Español. El acuerdo, conocido como el Pacto del Caserío, se fraguó en 2 reuniones secretas en el País Vasco con 2 intermediarios, Santos Cerdán y el empresario Anchón Alonso, que está investigado en el caso de corrupción que todos conocemos. Estas conversaciones fueron decisivas para que el PNV pasara de la abstención al sí, tras una negociación en Madrid y una llamada directa de Pedro Sánchez a Andoni Ortúzar. Las citas se produjeron entre el 24 y el 31 de mayo de 2018, tras la sentencia del caso Gürtel. El propio Arnaldo Otegi sí que ha admitido que Santos Cerdán fue su interlocutor y que Anchón Alonso actuó como mediador. Sin embargo, el PSOE y Bildu han negado públicamente cualquier pacto, mientras Moncloa evita, de momento, comentarios. O sea, que Cerdán es un señor que no solo pues parece que lideraba la trama de corrupción socialista de Pedro Sánchez, no solo fue el principal promotor de la candidatura de Sánchez, primero a la Secretaría General del Gobierno y luego, del partido y luego al Gobierno. No solo eso, sino que Cerdán se encargaba de todas las operaciones de negociación con todos los delincuentes del mundo mundial para conseguir que Sánchez fuera investido y posteriormente para conseguir pues que Sánchez no sea descabalgado. Es Cerdán quien estuvo negociando con Puigdemont en Suiza. Es Cerdán quien estuvo negociando con Sánchez y con Otegi el apoyo a la investidura. Y Koldo pues era el chofer que les llevaba a esas reuniones, y allí pues ¿quién estaba en ese proceso de negociación brujuleando? Anchón Alonso, el socio de Cerdán, socios a partes casi iguales en Servinovar, esa gestoría de barrio que de repente pasa a ser socio imprescindible de todas las constructoras que querían hacer obra pública en Navarra. Estamos hablando de una trama de corrupción brutal, estamos hablando de negociaciones secretas con delincuentes de todo tipo para llevar a la Moncloa a un Sánchez que, como cuenta hoy Villarejo en The Objective, pues estuvo aupado, entre otros, en su carrera por unos señores, la familia de Begoña Gómez, que tenían una serie de prostíbulos gay donde se grababa a todo tipo de personalidades. Por eso yo preguntaba antes, en el bloque de noticias anterior, ¿alguna de esas grabaciones realizadas en las saunas de Sabiniano se ha utilizado como chantaje contra alguien en alguna ocasión? Yo creo que la respuesta es sí, pero vamos un poquito más allá. Y en aquellas ocasiones en que se ha utilizado ese material donde al parecer podría haber menores, ¿esa extorsión ha ido dirigida a, en algunos casos, allanar el camino de Sánchez hacia Moncloa? Pues es una pregunta pertinente que alguien debería hacerse desde la justicia. Está claro que Sánchez utilizó el dinero de Sabiniano para su campaña, está claro que el dinero de Sabiniano provenía de los negocios que provenía, y está claro por declaración del propio interesado Villarejo que en esos negocios se grababa material con vistas a extorsión. Vamos, que tenemos a la mafia gobernando en España, mafia que por supuesto no duda en pactar con todo tipo de delincuentes, por ejemplo, con ese terrorista llamado Otegi. Muy buena la exclusiva de ayer del Español, que hoy continúa con nuevos datos. Solo hay una cosa que vamos a tener que agradecerle a Sánchez, y es que va a destruir el Partido Socialista para los restos. ¿Sabían ustedes que en Extremadura
5 candidatos han renunciado a estar en las listas en protesta por el candidato a la Junta de Extremadura impuesto por Sánchez, ese presunto delincuente llamado Gallardo. Les hablamos ahora de las elecciones en Extremadura que, como saben, se celebran el 21 de diciembre porque el PSOE de Extremadura ha ocultado cambios relevantes en sus listas electorales después de que 5 diputados renunciaran a presentarse. Concretamente, los socialistas rechazaron que se pusieran como primero de la lista a Miguel Ángel Gallardo, el candidato oficial e imputado en el caso de David Azagra, es decir, el hermano del presidente del gobierno. Aunque el partido difundió unas listas iniciales, después las listas oficiales publicadas en el Diario de Extremadura muestran sustituciones que la dirección del PSOE extremeño decidió no comunicar para evitar agravar así su crisis interna. Concretamente se produjeron 4 renuncias en Cáceres y una en Badajoz, todas ellas motivadas por la oposición a Miguel Ángel Gallardo y al control que está llevando a cabo del partido en Extremadura. Los sustituidos pertenecen al sector crítico con el candidato de Ferraz, que está colocado a dedo como líder del PSOE en Extremadura. La situación refleja un profundo conflicto en el partido, con acusaciones de favoritismos, tensiones territoriales y una campaña electoral marcada por el descrédito de su candidato. Bueno, es que para empezar no entiendo cómo es posible que pueda ser candidato alguien que, según el propio código interno del Partido Socialista, no podría ser candidato, porque es alguien que está ya camino del banquillo, con auto de procesamiento. Bueno, pues a pesar de todo, Sánchez le pone, no va a dejar tirado a quien colocó, a su hermanito en la Diputación de Badajoz, ¿verdad? Pero claro, eso pues plantea el problema de que hay gente dentro del partido pues que no está muy por la labor. Es poca gente, no se vayan ustedes a creer. Un porcentaje de personas que no quieren tragar, pues más bien reducido, pero alguna hay. Véase, por ejemplo, en Madrid, Juan Lobato, más listo que todos los que rodean a Sánchez. Bueno, pues en Extremadura metieron a 5 candidatos en listas que dijeron que a mí me metes con este tío, que vais a poner a Gallardo a liderar las elecciones. Y dice, pues a mí no me metas de candidato. A mí no me metas en tus líos, chavalote. Bueno, pues mira, en fin, esa postura les honra. Por lo menos son o más honestos, o más listos, o más las dos cosas que el resto de sus compañeros, ¿no? Como pasa con Juan Lobato. Se quitó de en medio de lo del fiscal general porque es más honesto que sus compañeros, porque es más listo que sus compañeros. Hombre, porque es más listo, seguro. Lo de porque es más honesto, pues no lo sé. Pero a lo mejor es por las dos cosas, ¿no? En cualquier caso, dijo que a él no le pringaban y no le pringaron. Y a estos 5 que han renunciado en Extremadura, pues parece que han dicho que a ellos tampoco les pringan, en algo que es un escándalo de proporciones monumentales. El candidato del PSOE a la Junta de Extremadura es un señor que se va a sentar en el banquillo en febrero. Y que va a ser condenado. Lo siento, pero las pruebas son abrumadoras. Bueno, Puigdemont, que había roto con Sánchez, dice ahora que bueno, que en fin, que a lo mejor le vuelve a juntar, siempre y cuando le traiga un regalo importante, porque los diamantes son para siempre, escuchen. Carles Puigdemont plantea que Pedro Sánchez podría salir de lo que llama el abismo político aceptando un referéndum de independencia para Cataluña, una opción que presenta como única salida ante el cerco judicial que sufre el gobierno. En un artículo publicado en El País, el todavía líder de Junts afirma que las investigaciones contra Santos Cerdán, contra la familia de Sánchez y contra el fiscal general García Ortiz son una venganza de lo que él llama el Estado profundo, debido, según dice, al pacto de investidura con Junts y la aprobación de la ley de amnistía. Carles Puigdemont recuerda que el pacto de investidura obliga al PSOE de Pedro Sánchez a asumir el relato del independentismo, a reconocer que existe el conflicto político desde 1714, a aceptar lo que él llama el lawfare,
a negociar con mediación internacional y además a conceder la amnistía. Todos estos puntos fueron acordados, según explica Carles Puigdemont, para darle el sí a Pedro Sánchez y que siguiera en la Moncloa. Pues bien, ahora Carles Puigdemont sostiene que estas concesiones han sido las que han desatado la reacción de la Judicatura. Tras describir este escenario y llegados a este punto, dice que la salida ideal para Pedro Sánchez es que el PSOE reconozca el derecho de autodeterminación, paso que permitiría celebrar un nuevo referéndum de independencia. ¡Anda! La verdad, es curioso, ¿no? Que el País publique un artículo de Puigdemont diciendo estas cosas. A ver si va a ser que esa ruptura entre Puigdemont y Sánchez era solo la escenificación para que así el votante del PSOE enfrentado al abismo de la ruptura acepte lo del referéndum. Sugerente esa posibilidad. No lo sé, no sé si es una escenificación destinada a tratar de tirar otra vez de la cuerda del votante socialista, o si es una escenificación destinada a cortar el ascenso de una alianza catalana que parece que se va a comer a Puigdemont por las patas. Pero vamos, que era escenificación, ya lo comentamos la semana pasada. ¿Qué ruptura? Ni qué ruptura. Si ahí siguen los chicos de Puigdemont incrustados en distintos organismos y cobrando buenos sueldos. Si tú rompes, rompes. No sé, ¿se imaginan ustedes cuando Vox anunció su ruptura de los gobiernos con el PP? ¿Se imaginan ustedes que hubiera salido Vox a decir: ya no queremos nada con el PP, nuestros consejeros van a continuar en los gobiernos, pero ya no gobernamos con... La gente hubiera dicho: ¿me está usted tomando el pelo? Bueno, pues eso es lo que está haciendo Puigdemont. Hemos roto con el PSOE, ya no hay legislatura. Pero ahí siguen todos los enchufados de Junts en todos los sitios donde Pedro Sánchez les ha enchufado. No se ha ido ni uno. Es más, cuando vieron lo que decía Puigdemont, por si acaso, aunque sabían que iba de mentira, se ataron con cuerdas a la silla, pues como Ulises se ató al palo del barco para no caer en el encantamiento de las sirenas. Bueno, atentado yihadista en Madrid. Y aquí parece que no pasa nada. La policía tuvo que abatir a un tío que apuñaló a 3 personas. Escuchen. Un joven marroquí ha sido abatido en Madrid, en Puente de Vallecas, tras intentar apuñalar a 3 policías en su vivienda. Según ha contado la policía, se trata de un ataque yihadista perpetrado por un lobo solitario. El hombre se abalanzó sobre los agentes, armado con un cuchillo, mientras recitaba versos del Corán. Los hechos ocurrieron en la calle Peña de la Atalaya, en el madrileño barrio de Puente de Vallecas. El hermano del agresor alertó por su comportamiento violento. Los agentes intentaron reducirlo con una pistola Taser, pero finalmente tuvieron que disparar. El atacante está hospitalizado tras recibir varios impactos de bala. Bueno, pues informaciones confusas sobre el hecho. Hay medios que dicen que estaba pirado, hay otros que dicen que estaba drogado, pero el caso es que gritaba "Alá es grande" mientras trataba de apuñalar a los policías. Este es un lobo solitario terrorista islámico. Pues eso parece. Lo que tiene toda la pinta es de que se anticipó a su destino manifiesto, porque debía de estar hasta arriba de alguna sustancia, pero evidentemente quien reacciona intentando apuñalar policías al grito de Allahu Akbar, pues te puede mañana apuñalar a cualquiera que se encuentre por la calle. De hecho, pues parece ser que acababa de apuñalar a gente por la calle. No sé, hay mucha confusión con esto, como si pues todavía no se hubiera aclarado o no se hubiera querido aclarar qué es exactamente lo que pasó. El caso es que la policía tuvo que hacer uso de sus armas. Y yo vuelvo a preguntar,
¿Sería posible que nos contaran el historial completo de esta persona? ¿Es alguien, pues, no sé, llegado cuándo de Marruecos en situación legal o ilegal? ¿Ha habido alguna ONG que haya hecho negocio con la presencia de este tío en España? ¿A qué se dedicaba? ¿De qué vivía? ¿Estaba en el tráfico de droga o qué? Creo que habría que aclarar convenientemente este caso y luego plantearse pues algo que llevo repitiendo mucho tiempo. Se supone que estamos en alerta antiterrorista 4, justo una menos que la alerta antiterrorista que obliga a sacar al ejército a la calle, a pesar de lo cual nos dicen que siguen entrando por las costas españolas cientos de miles de tíos que no sabemos ni quiénes son. No, es que no los podemos devolver a su país de origen porque no sabemos quién son. Y entonces les está usted dejando entrar sin saber si se trata de un terrorista, si se trata de un lobo solitario, un durmiente que puede dentro de 3 meses apuñalar a alguien, sin saber si es un depredador sexual o un delincuente convicto que se ha escapado de la cárcel en su país de origen. Está usted en alerta antiterrorista 4 dejando entrar a gente que confiesa usted mismo que no sabe quién es. Porque claro, si nos dijera que sabe quién es, habría que mandarle al país de origen. Pues oiga, es un poco preocupante, ¿no? Bueno, les he comentado antes que el PSOE incumple su código ético presentando a Gallardo como candidato a la Junta de Extremadura, pero no es el único que incumple el código ético. Parece que es una costumbre dentro de la izquierda progre. ¿Para qué son los códigos éticos? Pues para nada, para pasárselos por el traserillo cuando vas al baño. Escuchen. La candidata de Yone Belarra, de Podemos, al 21 de diciembre en Extremadura, incumple el código ético de su partido. Lleva 10 años como diputada y es que, según recoge el documento ético de este partido, se establece una limitación de mandatos a 8 años para todos los cargos públicos y también para los cargos internos. Pues bien, Irene de Miguel, que es la candidata a las elecciones en Extremadura, lleva 10 años como diputada autonómica. Entró en la Asamblea extremeña en 2015 y dado que su partido limita el mandato público a 8 años, ya estaría fuera de plazo incluso para el desempeño de su cargo como diputada autonómica. Bueno, o sea que Podemos tiene una norma interna donde dice que nadie puede estar más de 8 años y se la saltan para poner a una candidata en Extremadura. En fin, qué mejor demostración de qué es Podemos. Es izquierda progre. La izquierda progre piensa que todas las regulaciones legales pues no van con ellos, van para aplicárselo a los demás, pero a ellos, por supuesto, de ninguna de las maneras. Vale para Podemos y vale también para el Partido Socialista. Todos ellos se llenan la boca hablando de hemos modificado nuestro código ético para nada. ¿Recuerdan ustedes cuando al principio el código ético del mundo podemoide decía aquello de que nuestros representantes no cobrarán más de 3 veces el salario mínimo interprofesional? Y hubo tontos que les creyeron. Hubo pringaillos que pensaron que era cierto. Por supuesto, luego han cobrado lo que les ha dado la gana. Porque, hombre, si tienen que representar a la clase trabajadora, pues hay que hacerlo bien, para que quede claro que los representantes de la clase trabajadora son gente importante. Y si tienes que utilizar a gente del partido como niñera o mayordoma, pues se hace. ¿Recuerdan ustedes aquella militante de Podemos que denunció a Irene Montero por semejantes prácticas de condesa?
Y si tienes que tragarte tus propias palabras diciendo que tú siempre vivirás en un barrio de clase trabajadora como Vallecas y que ves impensable eso de y totalmente inaceptable eso de la gente que se aísla de los demás viviendo en chalets de 500.000 euros, si te tienes que tragar esas palabras e irte a vivir a Galapagar en un chalet de 500.000 euros, pues te vas a vivir en un chalet de 500.000 euros. Es más, luego lo sometes a referéndum de la militancia, para que la militancia te lo valide, en plan Ceausescu. Es gente que parece que no entiende el concepto de la autoexigencia. Vamos, otras personas con menos cara dura que esta pareja de Irene Montero y Pablo Iglesias y su adláter Ione Belarra, gente con menos cara dura que ellos, pues hombre, no haría ciertas cosas simplemente por vergüenza torera, por autoexigencia. Estos no, estos dicen, a ver, militancia, toma, valídame. Y lo malo es que hay gente que les valida. Por supuesto, en todo ese camino de perdición, en toda esa evolución hacia el pijiprogrismo más descarado, pues han ido perdiendo apoyos y al final, pues ¿en qué está Podemos? ¿Qué le dan las encuestas? 3 diputados, 4 diputados, les dan un 3%, 4% de voto. Estamos hablando de alguien que tuvo en su mano, Pablo Iglesias, ganar las elecciones. Estuvo a punto de hacerse con la hegemonía en la izquierda, sobrepasando al Partido Socialista. El éxito persigue a Pablo Iglesias, pero él siempre se las arregla para correr más rápido. Así que, al final, pues está camino de la nada, eso sí, viviendo estupendamente. Ayer vi un vídeo curioso de Pablo Iglesias, pues hablando de su taberna Garibaldi, diciendo que debería haber tabernas Garibaldi por todas las ciudades, porque eso es poder político. Jolines, y esta pasión que le ha entrado a Pablo Iglesias con la inauguración de tabernas, ¿a qué se debe? No será porque en las tabernas se paga mucho en efectivo. Ya saben ustedes que los lugares donde blanquear dinero, pues son aquellos donde hay mucho pago contante y sonante, donde se puede justificar pagos que en realidad no se han producido y que sirven para meter en el circuito legal dineros que te han llegado de manera extralegal. Por eso está el término de lavandería, lavar dinero, pues porque los mafiosos de Chicago en los años 30 del siglo pasado pues usaban lavanderías para meter en el circuito legal el dinero de sus actividades mafiosas, porque la lavandería dice, no, han venido aquí 3 millones de habitantes de Chicago a lavar la colada esta semana y aquí están los ingresos. En realidad solo han ido 2 señoras y un despistado que pasaba por allí, pero bueno, tú dices que han ido no sé cuántos y ya has blanqueado el dinero, lo has lavado. Bueno, pues yo qué sé, líbreme Dios de pensar que Pablo Iglesias está tan interesado por las tabernas porque permiten blanquear dinero en efectivo. No lo creo, porque Pablo Iglesias es una persona honrada y además jamás recibiría dinero de fuentes extrañas. Espero, ¿no? En fin. Vamos con la información de servicio público de la Comunidad de Madrid y después con la información del tiempo con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Y luego pausa publicitaria y a la tertulia, que hoy anda que no hay tela que cortar. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia, con más de 20 millones de horas de atención cada año de la mano de grandes profesionales. Un modelo de atención centrado en la persona para que puedan vivir el máximo tiempo posible en su hogar con un apoyo especializado. Comunidad de Madrid. El tiempo en Radio Libertad.
Un frente asociado a una borrasca del oeste de Europa dejará cielos muy nublados en la península y nubes altas en Baleares. Traerá lluvias destacadas en el Cantábrico y Galicia que por la tarde se irán extendiendo hacia el sur con menos intensidad, aunque podrían mantenerse en el sistema central y el Ibérico Norte. Al final del día también podrían llegar a Baleares y además en Galicia y el Cantábrico las precipitaciones pueden ser fuertes y no se descarta alguna tormenta. En Canarias nubes y alguna llovizna en las islas centrales, además de calima más intensa en las islas orientales. Las temperaturas bajarán en el extremo norte y zonas altas del sur y subirán en el noroeste, el Mediterráneo y Baleares. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.